La Honda Africa Twin es un modelo mítico dentro del mundo de la mototrail. Esto se debe a su polivalencia de uso que nos permite gracias a sus prestaciones tanto en carretera como fuera de ella. Además, en los últimos años esta polivalencia ha sido aumentada gracias a la electrónica y a su pantalla TFT, que nos permite una gran variedad de configuraciones. Hoy vamos a ver cómo configurar una Africa Twin de última generación. Lo primero y más fácil que podemos cambiar en la configuración de la Honda Africa Twin son los modos predefinidos. Estos actúan sobre el motor y la electrónica, así como en las suspensiones en el caso de la Adventure Sports. Dentro de los modos predefinidos disponemos del modo Tour, el modo urbano, modo grava y modo off-road. Además disponemos de dos modos de usuario que son completamente configurables. Lo primero que debemos hacer para tener más posibilidades de configuración es poner este tipo de pantalla dentro de los tres disponibles que tiene la Africa Twin de serie. Para ello accedemos al menú, pulsamos en configuración y en pantalla. Aquí tenemos diferentes ajustes y lo que nos interesa es el modo de visualización. Aquí tenemos los modos predefinidos que son Tour, Urbano, Grava, Off-Road y luego los dos modos que podemos modificar nosotros a nuestro gusto. Dentro de este menú podemos cambiar la forma en la que se muestra la información en la pantalla. Esta sería la información en el modo Tour, esta sería cómo se muestra la información en modo Off-Road y esta sería la información en cómo se muestra en modo Gravel. Para nosotros lo más interesante es tener este tipo de información, que es la que hemos configurado en todos nuestros modos, para poder modificar los diferentes tipos de ayudas electrónicas de manera mucho más fácil. Para cambiar los diferentes modos basta con pulsar en la piña izquierda hacia arriba o hacia abajo y cambiaremos sobre los diferentes modos predefinidos, así como los dos modos usuario. Cada modo predefinido tiene automáticamente puesta una potencia de motor y una retención del ferromotor. Esto no lo podemos cambiar, pero dentro de cualquier modo podemos configurar cuántos niveles queremos del control de levantamiento de la rueda delantera pulsando directamente en la pantalla o bien como os mostrábamos antes con la piña izquierda. Igual con el control de tracción, podemos configurar entre 7 niveles diferentes. En el número 7 sería en el que más activación tenemos y el que menos deja que deslice la rueda trasera, y si lo llevamos al 1 sería en el que menos activado está y más derrapaje de la rueda trasera permite. Igualmente, si queremos dejarlo en el 0 totalmente desactivado, hay que mantenerlo pulsado y pasaría al nivel 0. Igualmente con el antilevantamiento de la rueda delantera, lo mismo. Ahí habríamos desactivado por completo tanto control de tracción como levantamiento de la rueda delantera en el modo urbano. Lo ideal es que configuréis cada modo para el uso que vais a hacer. Vamos a hacerlo ahora a través de la piña. Para mover los diferentes niveles damos a Enter y accedemos ya al menú. El control de tracción en el modo urbano lo dejaríamos en un nivel bastante alto, ya que queremos ir seguros en una conducción en la que pueden pasar cosas inesperadas, lo dejaríamos en el nivel 7. E igualmente el control de anti-wheelie, porque como tenemos muchas salidas de semáforos y demás, mantenemos pulsado para salir del 0 y ya lo dejaríamos en el 3, que es el nivel máximo. Como veis, también a la derecha en la gráfica se queda reflejado el nivel que hemos dejado puesto. Los modos predefinidos traen fijada la potencia de motor y la retención de motor. El resto de ayudas electrónicas las podemos configurar independientemente del modo en el que nos encontremos. Aquí, por ejemplo, en el modo Tour tenemos la potencia en el nivel 1, que en este caso el 1 quiere decir que es la potencia máxima, y la retención de motor en el 2. Ahora, en el lado izquierdo podéis ver cómo cambio el nivel de control de tracción, que tenemos hasta 7 niveles, o el control de levantamiento de la rueda delantera. Esta electrónica, una vez que la dejo fijada, ya puedo cambiar de modo que cambiará la potencia y el freno de motor, pero no cambia ni el control de tracción ni el control de levantamiento de la rueda delantera. Esto es en lo que se refiere a los modos predefinidos, pero también tenemos dos modos usuario que nos permiten más cantidad de configuraciones. Para acceder a ello, entramos en el menú, igual que antes, pulsando en el botón de arriba en la piña o tocando en la pantalla. Nos vamos hasta configuración y una vez aquí dentro tenemos que darle a función, que es el primer menú que aparece. Aquí igualmente otra vez tenemos que dar en el menú superior, en el primero que aparece, modos de usuario, y ya aparece usuario 1 y usuario 2. Aquí, como veis, podemos regular la potencia, tenemos 4 niveles, y el freno de motor, que antes no podíamos en los modos predefinidos. Aquí es muy importante tener en cuenta que estos valores van al contrario de lo que podría ser de forma intuitiva. La potencia en el número 4 es la potencia mínima, ya que la ayuda electrónica está activada al máximo. Con el freno de motor ocurre lo mismo. En el nivel 3 es la retención mínima, ya que esta ayuda electrónica está activada al máximo también en ese nivel.
Y aquí aparece por primera vez todo el apartado de suspensiones, que esta, al ser la Adventure Sports, viene con suspensiones electrónicas y tenemos aquí multitud de configuraciones diferentes. El modo usuario 1 y usuario 2 son totalmente personalizables. Lo que antes no podíamos cambiar, que era la potencia del motor y la retención del motor, ahora sí que podemos elegir entre diferentes niveles. Además, como podéis ver, tenemos un montón de opciones en lo que a suspensiones se refiere. Pero esto, si os parece, me he visto de moto y salimos a probarlo al mundo real, que yo creo que va a ser bastante más efectivo. Hemos salido de la ciudad en modo urbano, en el que la potencia es media y la retención de motor no está en su máximo, lo que permite ir cómodos en este tipo de conducción. Además, la respuesta del acelerador es más suave. Luego en autovía hemos pasado al modo Tour, en el que tenemos la potencia completa y la reacción de motor es la misma, pero que es una combinación que es la más apta para este tipo de conducción. Nos hemos dejado la parte de las suspensiones, y es que en la Adventure Sports, además de toda esta configuración en la parte de motor, también la moto trabaja para que modifique su comportamiento dependiendo de la situación en la que estemos. En el modo Tour tenemos una dureza tanto de compresión como de extensión, y además la precarga del muelle se puede regular y también tiene su propia definición en cada modo, igual que en el modo urbano o en el modo grava y el modo off-road. En el modo urbano tenemos una suspensión blanda, en el modo Tour tenemos una suspensión más dura, y en los dos modos que nos quedan por analizar, el modo off-road y el modo grava, las suspensiones y las configuraciones cambian. En los dos modos tenemos ABS trasero desconectado por completo, que eso para campo es muy útil, pero además en el modo off-road tenemos una suspensión un poco más dura y el tacto es un poco más directo con más potencia. En el modo grava se quita prácticamente toda la potencia que pueda tener de manera exagerada para que sea más suave y más fácil de llevar en pistas y caminos lisos. La gente con más experiencia en campo, además de un ABS trasero desconectado totalmente, buscará un control de tracción en el 1 o desactivado totalmente en el 0, que les permitirá tener más control. Esto también ayuda en subidas un poco más difíciles, en las que necesitamos más capacidad de modular nosotros cuánta tracción queremos en cada momento. Igualmente, el anti-wheelie es una ayuda electrónica que para campo en momentos complicados nos lo puede ver un poco más difícil, por lo que cuando empecemos a hacer cosas un poquito más difíciles, optaríamos también por tener el control de levantamiento de la rueda delantera al 0. Para configurar los modos personalizables accedemos al menú igual que antes y nos vamos esta vez a configuración. Aquí entramos en función, la primera pastilla del menú, y otra vez en la primera pastilla del menú en modos de usuario. Aquí tenemos los dos modos disponibles, entramos en usuario 1 y aquí, como veis, podemos regular la potencia de mayor a menor número de intervención. En el 1 es donde más potencia tendríamos y en el 4 en el que menos. Todas las ayudas electrónicas van al revés. Cuanto más número, más activación de esta ayuda electrónica. El freno de motor igual, tenemos 3 niveles, y aquí podemos regular también la suspensión. En la parte más dura, media, blanda y totalmente abierta. En la zona delantera, que se refería a la horquilla, igualmente tenemos más duro, medio y blando, que esto podemos configurarlo por separado de la parte trasera. El ABS también podemos dejarlo en off-road o por carretera, que esto también es muy útil a la hora de dejar el modo en modo campo. Y luego la precarga del muelle, que podemos tenerlo con un solo casco, esto sería con casco y una maleta, esto sería con 2 cascos y esto 2 cascos y una maleta. Para regularlo aquí igualmente podemos pasar de unos niveles a otro y ya esto se quedaría grabado solo para este modo de usuario. Ahora lo vemos en el display para que lo entendáis mejor. Para elegir los modos de precarga que hemos predefinido anteriormente, basta con pulsar en estos iconos, que son un casco, 2 cascos y la maleta. Si pulsamos en un casco, esto es lo mínimo de precarga. Si pulsamos en el siguiente casco, sería como con pasajero, 2 cascos. Y si además queremos unir el equipaje, pulsamos en el equipaje, se queda de manera automática, te quita el segundo pasajero, pero al darle otra vez de nuevo, ya se queda marcado con las 3 cosas, que es la mayor precarga, la mayor carga en el muelle trasero.
Esto podemos hacer en los demás modos disponibles. Siempre, independientemente del modo en el que estemos, podremos cambiar o quitar la precarga en el muelle. La única diferencia es que los valores predefinidos son diferentes en cada modo. Igualmente, el modo G se puede activar y desactivar en todos los modos, simplemente con pulsar en un lado o en otro. Aquí en este lado ya vemos que aquí se ha quedado activo. Este, por ejemplo, que es el modo urbano, es la controles de tracción y anti-wheelie que hemos cambiado antes, la precarga que acabamos de ver y el modo G activado o desactivado. Aquí tenemos un resumen de cómo queda el modo urbano, con la potencia a nivel medio, el freno de motor en el nivel 2, el control de tracción nivel medio un poco más alto, el modo G activo, el ABS activado en carretera y la suspensión en nivel medio de dureza. En esta versión, que cuenta con el cambio DCT, que es el cambio automático de Honda, que hace que se comporte la moto en ciudad como un scooter, y podemos igualmente cambiar nosotros con las levas de la piña izquierda a nuestro antojo. O sea, combina lo mejor de un cambio automático con lo mejor de un cambio manual. En este caso, además, podemos cambiar el modo en el que entran las marchas. En el modo off-road tiene el modo G activado, que es un modo que hace que las marchas entren mucho más rápidas, más directas, y en el modo grava está desactivado, lo que hace que las marchas entren más suave. El cambio entre marcha y marcha lo hace más suave, más progresivo, para que el tacto sea un poco más fácil de llevar. En el modo off-road, el modo G activado, entra las marchas de forma más directa, con más rapidez, que permite tener más sensaciones de pilotaje. Dentro del cambio DCT, otra configuración que podemos hacer es que cambie la moto de manera automática, pero un modo más sport. Esto tenemos 3 niveles con los que podemos configurar el régimen de revoluciones en los que entran las marchas. Si ponemos el modo automático normal, las marchas entrarán suave, independientemente del régimen de motor. En cuanto la moto detecte que sería cómodo que entre una marcha, la marcha engrana de manera súper suave. Si ponemos el modo Sport, la marcha tarda un poco más en engranar, subiendo un poco más las revoluciones. Pero además, dentro de este modo Sport tenemos 3 niveles diferentes para que cambie un poquito más alto de revoluciones dependiendo de nuestro gusto. Igualmente en el DCT, como os decía, se puede poner en cambio con las levas, que lo ponemos que sea de forma manual, y somos nosotros, independientemente de lo que quiera hacer la moto, los que cambiamos y subimos y bajamos de marcha a nuestro antojo también. Los modos usuario 1 y usuario 2 son los que permiten configurar la moto a nuestro gusto, como habéis visto, y a nivel personal yo lo que hago con estos modos es dejar uno totalmente off-road, pero más que el modo off-road en sí. El año pasado en Marruecos, en el Epic Tour 2022, que tuve la oportunidad de asistir, que estuvimos pasando una semana de moto por unos paisajes totalmente increíbles en Marruecos, nuestra manera de pilotar fue con el usuario 1, con las suspensiones lo más duras posibles, porque para baches y retención de control de la moto, para que la moto no fuera demasiado suelta, nos interesaba llevar lo máximo de duro, con un control de tracción totalmente desactivado, que lo podemos hacer eso luego en el menú principal, pero lo que sí teníamos era la potencia máxima y la retención de motor máxima. Entonces el usuario 1, para mi gusto, lo dejaría para todos aquellos que queréis hacer un poco de campo de verdad, en un modo totalmente pensado para ir un poquito más rápido en todas las secciones de campo con la Africa Twin. Un ejemplo de cómo configuraríamos el usuario 1 para una conducción más de campo o totalmente de campo sería con la potencia máxima, el freno de motor en el 3, la suspensión en lo que a dureza se refiere tanto delante como detrás en la H para que sea lo más duro posible, y luego además la zona delantera y la zona trasera, que permite separarlo también le damos la máxima dureza posible. El ABS, por supuesto, en modo off-road para que luego nos deje quitarlo del todo, y en las precargas preinstaladas con conductor lo dejaríamos de la mitad para arriba, con conductor y carga casi a tope, y el caso es llegar en precarga completa con los 2 cascos y la maleta, que eso sería la precarga máxima y la dureza máxima para ir en campo con ciertas garantías de control y de sensaciones de moto de campo de verdad. El modo usuario 2 lo dejo con la potencia al mínimo y retención también mínima, para que sea una conducción lo más suave posible y que la moto tenga las menores inercias a la hora de abrir el acelerador o cortar posible. Esto viene muy bien en conducción totalmente relajada o conducción en lluvia, en la que necesitaríamos más capacidad de ir tranquilos y con una moto totalmente suavizada. Igual las suspensiones en este modo las dejaríamos casi lo más blandas posibles, cercano a lo más blando, porque también en este sentido, para una conducción muy relajada en terreno deslizante en asfalto, es lo que más nos va a ayudar.
Otra de las configuraciones que podemos hacer en la Africa Twin es desactivar el ABS trasero por completo. Tenemos un modo de ABS en carretera y otro modo de ABS para campo, que viene con el modo off-road, que permite cierto deslizamiento de la rueda para que podamos mejorar la frenada y tener más control de la moto. Pero si queremos tener sensaciones reales de moto de campo, podemos activarlo totalmente pulsando en el menú usuario 1, usuario 2 o en el modo off-road en cancelar el freno trasero. Siempre nos lo preguntará para ver si queremos realmente desactivar el ABS trasero, le decimos que sí y ya quedaría totalmente liberado el tren trasero para poder frenar a nuestro gusto.